Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Como todos los días, estamos en jueves, qué rápido se está yendo la semana. Les doy la más cordial bienvenida a este club de lectura que empezó hace ya un tiempo y empezamos leyendo el Evangelio de Mateo. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 26 y vamos a dar continuidad a la semana pasada que terminamos hasta el verso 46. Así que hoy vamos a leer y vamos a analizar a partir del versículo 47 de este capítulo 26. Son 75 versículos, es un capítulo largo. Vamos a procurar cubrirlos y empezar el capítulo 27. eh, que Dios nos conceda el tiempo para cubrir los primeros 10 versículos. Aunque no tenemos prisa, la intención es que nosotros nos vaya iluminando la palabra de Dios y nos vaya alumbrando y vayamos nosotros ejerciendo y el Espíritu Santo nos vaya ministrando a través de estas palabras. Así que sin más preámbulo, voy a poner aquí en sus pantallas la presentación que elaboré para este estudio. Entonces vino a sus discípulos Jesús después de haber orado, después de que estuvo sufriendo porque estaba por enfrentar una situación que jamás había experimentado, que era precisamente la sensación de saber que Él iba a recibir todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, y de toda la gente que cree en Jesús, porque Él va a pagar el precio de esos pecados, de esos pecadores, de todo el mundo, bueno, de todos los que lleguen a creer en Jesús, porque ciertamente dice la palabra de Dios que muchos se van a perder. Evidentemente, serán responsables por sus propios pecados, mientras que los tuyos y los míos ya fueron pagados por Cristo. Y eso, estar separado del Padre, nunca lo había estado. Recordemos que Jesús es Dios, es plenamente Dios, 100% divino, pero también cuando vino y se encarnó y tomó un cuerpo humano, también fue 100% hombre. Y como hombre, así como tú y como yo, llegaba a sentir tristeza, temor, ¿verdad? Tristeza cuando pasaban cosas, le daba hambre, se cansaba, ¿verdad? Y ahora estaba en una grande angustia, dice el evangelista Mateo, porque su tiempo estaba ya cercano y había llegado ya. Bueno, sin embargo, también sabemos que Jesús tiene una naturaleza divina. Él es Dios, eternamente Dios, así, pero él no usó sus atributos divinos cuando vino en la primera vez, hace 2000 años, sino que mostraba tener también toda su humanidad en él. Jesús es traicionado por Judas, dice el verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Fíjense, Judas era uno de sus 12 discípulos que había compartido con Jesús esos 3 años y fracción de su ministerio terrenal. Y dice que con Judas vino mucha gente con él, con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Vamos a quedarnos en esta primera mitad del verso 50. Nosotros habíamos visto algunas cosas que no nos cuadraban acerca del comportamiento de Judas, ¿verdad? Por ejemplo, otros evangelistas nos dicen que él es el que se enojó cuando la mujer derramó una botella de perfume muy caro sobre Jesús, sobre su cabeza y sobre sus pies.
porque se pudo haber vendido ese perfume costoso y ese dinero que era representaba el salario de un año de trabajo, pudo haberse dado a los pobres y Jesús, recordemos que les dijo, a los pobres siempre los van a tener, pero ella ha elegido lo mejor porque está ungiendo mi cabeza y me está preparando para la sepultura, porque estamos ya, Jesús ya había celebrado la cena de la Pascua, ya les había dicho a sus discípulos que lo iba a ser traicionado, incluso ya sabíamos, porque él ya lo había revelado, que iba a ser Judas. Así que Judas ahora está cumpliendo, para su desgracia, la profecía de que que Jesús iba a ser traicionado, mas hay de aquel, ¿verdad? Por las manos por los cuales sería traicionado. Y aquí Judas está cumpliendo su sentencia. Ojalá fuera una simple sentencia de muerte, sino una sentencia de separación eterna delante de Dios, pues él está apostatando después de haber visto a Jesús, a su ministerio, y después de haber compartido con él y de haber visto todos los milagros y todo lo que Dios había hecho por medio de Jesús para autentificar el ministerio de Jesús, porque Jesús no solamente dijo ser el Hijo de Dios, sino que también eh, hizo cosas que evidentemente se veía y se notaba que ningún hombre podía hacer si Dios no estuviera con él. Así que Judas apostató. Él, él pensó que iba a ser famoso, que era uno de los 12 amigos más cercanos, que iba a ser no solamente el presidente de Israel, sino el rey de la nación de Israel, pero también de todo el mundo. Y yo digo, y él seguramente pensó, porque ese pensamiento sabemos por el evangelista, que empezaba a surgir entre el corazón de sus discípulos, que quién iba a ser más cercano a Jesús cuando Jesús se entronara, ¿verdad? Entonces había un interés económico, había un interés político, había intereses, había muchas cosas menos lo que necesitamos todas las personas que nos acercamos a Jesús, es conocerlo y amarlo. Conocerlo y amarlo. No había amor en él, había otro tipo de intereses y estaba confundido y estaba entonces haciendo las cosas que tenía que hacer para que se cumpliera el plan redentor de Dios que desde la eternidad había formulado y que ahora en manos de su Hijo Jesucristo, en manos del Mesías, estaba ejecutando la obra redentora. El ministerio de la redención estaba siendo ejecutado y el plan estaba siguiendo la voluntad de Dios. Dios es soberano y Dios rige el universo y cómo se dan las cosas. Jesús pues es arrestado como criminal. Si continuamos la lectura, a partir del verso 50, la segunda parte, dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Nosotros sabemos quién fue este uno de los que estaban con él. Yo creo que Mateo quiso ser muy respetuoso y no quemar a Pedro, ¿verdad? Pero Lucas y Juan sí declaran que fue el apóstol Pedro este hombre que era muy arrebatado y que no dudó en sacar una espada para tratar de defender al Hijo de Dios. Imagínense tú o yo defendiendo a Jesús. Pues si Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es fuerte, Él no necesita ayuda de nadie. Y Pedro pensó que iba a ser con fuerza, ¿verdad? Porque todavía no terminaban de entender que Jesús había venido como Mesías a redimirnos primero de nuestro enemigo más grande. ¿Cuál es el enemigo más grande que tenemos? A ver, ahí escríbelo ahí en el chat, mi hermano, que estás por ahí. ¿Quién es el enemigo más grande de la humanidad y que tú y yo tenemos? Ahí se valen las votaciones, ¿verdad? Jesús vino a redimirnos de nuestro primer enemigo, pero lo que no se podía, lo que no habían comprendido y estaba escrito en el Antiguo Testamento, era que este plan de redentor hacia la humanidad y hacia toda la creación venía en dos partes. La fase uno es esta que estamos leyendo en los Evangelios
Y la parte 2 se va a concluir cuando Jesús vuelva a venir. A ver, creo que ya escribieron aquí en los comentarios. A ver, vamos a ver quién le atinó. Ah, dice, el pecado, nosotros mismos, de la carne. A ver, sígale, sígale, sígale. Ahí la llevan, pero todavía no le dan. ¿Cuál es el enemigo más grande que tenemos nosotros? Y entró. Les voy a dar un tip. Es el último que va a ser destruido. El último en entrar al lago de fuego antes de que Dios cierre la puerta del lago de fuego, donde ya estará ahí, evidentemente, muchas personas y muchas criaturas, ¿verdad? Ya va a estar ahí Satanás, ya va a estar Lucifer, el querubín ahí, el último en entrar al lago de fuego, el último enemigo de Dios y de nosotros, es la muerte, mis hermanos. Así que ahí la llevaron, ahí está. Ahí, de Guadalajara, Alicia, mi hermana hermosa, puso la respuesta. Es la muerte, la muerte. Jesús vino primero a redimirnos a nosotros de la muerte. Y ahora hoy los cristianos siguen muriendo. Bueno, los primeros en morir, los primeros cristianos en morir, sus discípulos, después de Pentecostés. Santiago fue el primero, ¿verdad? En ser martirizado. Y todos los apóstoles fueron martirizados, excepto Juan, que murió lleno de días, porque así le plació a Dios. Así le plació, aunque sí fue torturado, sí fue perseguido y murió en el exilio. Juan no vio, sí, vio la muerte, pero ya lleno de días, ¿verdad? En su vejez, una muerte natural. Sin embargo, siguen muriendo, pero ahora la diferencia que tenemos nosotros y es una esperanza que nos hace diferentes cuando enfrentamos una situación donde está la muerte involucrada, ya sea la muerte de un familiar, de un amigo o de alguien, ¿verdad? Si esa persona que muere tenía a Cristo en su corazón, sabemos que no está muerta, que su alma, su espíritu, su parte inmaterial, está en la presencia de Dios. Su cuerpo ciertamente está en la tumba, ¿verdad? Si es que se encontró, o a lo mejor se lo comió un pez, ¿verdad? En el mar, o a lo mejor estaba dentro de las Torres Gemelas y no se encontraron los restos, al menos no reconocibles. Sin embargo, es lo que muere es nuestra parte material, el cuerpo, pero Dios, nuestra parte espiritual o inmaterial, nuestro espíritu está en la presencia de Dios. Siguen estando conscientes, siguen teniendo emociones. La diferencia es que ahora están viendo a Dios cara a cara y están esperando un evento que va a ocurrir dentro de no mucho tiempo, que es la resurrección de los muertos cuando venga Jesucristo por segunda vez. No nos vamos a meter a temas de escatología, de en qué momento viene la resurrección, pero ciertamente va a haber una generación, dice la Escritura, que no va a haber la muerte, porque esa generación que esté viva cuando Cristo venga por segunda vez, seremos arrebatados con Cristo en las nubes y en este proceso que vamos a Él, nuestro cuerpo va a ser transformado por un cuerpo que ya no dependa del oxígeno ni de la circulación sanguínea, sino es un cuerpo celestial como el que tuvo Jesucristo cuando resucitó y salió de esa tumba. Un cuerpo diseñado por Dios para vivir eternamente, para no enfermarse, para no envejecer nunca más. Un cuerpo donde tú y yo vamos a vivir y seremos incapaces de volver a pecar. Qué maravilloso. Yo no entiendo cómo va a ser esto Dios, pero ya no vamos a poder pecar. Ahora lo que nos cuesta mucho trabajo es vivir sin pecar. Bueno, cuando esta esperanza, este evento acontezca y Jesús termine de redimirnos a todos, ¿verdad? Y nos dé este cuerpo nuevo y quite la maldición de toda la naturaleza, donde las flores ya no tengan espinas, y Dios quite la ferocidad de los animales y la mortandad de las serpientes, de los escorpiones, cuando el resto de la creación sea redimida junto con nosotros, entonces ya no va a haber más maldición, ni Satanás, ni Lucifer, ni sus demonios, ni la muerte van a estar de nuevo con nosotros. Bueno, esa es la esperanza. Esto es el plan que necesitaba Dios ejecutar por medio de Cristo y el plan estaba en proceso y estaba ahí. Jesucristo, hice un paréntesis muy grande, pero de eso se trata este estudio, ¿verdad? De que vayamos analizando.
Y entonces Pedro, que saca la espada, dice, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. O sea que yo pienso que si no mueve la cabeza, no reacciona el guardia, el soldado romano, sí le andaban arrancando la cabeza, ¿verdad? De un espadazo. Entonces, dice el verso 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Por qué dice que es necesario que así se haga, mis hermanos? Porque la paga del pecado, lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Por cuanto la humanidad o los primeros humanos pecaron, nos sentenciaron a muerte a todos los descendientes de estos primer pareja que Dios creó. Ahora, porque la paga del pecado es muerte. Ciertamente, el día que coman de ese, del fruto, de ese fruto, del fruto del árbol que Dios prohibió, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Ahora, ellos comieron y no cayeron muertos inmediatamente. Según el libro de Génesis, vemos que Adán vivió casi 1000 años después, cuando fue quitado del huerto y echado fuera junto con su mujer, ¿verdad? Pero ciertamente murieron. Qué casualidad, ¿verdad? 1000 años es como un día y un día como 1000 años para Dios. Y Adán vivió casi un día, o podríamos ponerlo así en años proféticos, el día que comió del fruto, pero para Dios fue ese día, por su gracia y por su misericordia, lo extendió 1000 años, ¿verdad? Pero murió y Eva murió y todas las personas han muerto desde entonces. Dios, si Adán no hubiera sido obediente y su mujer, seguirían vivos. Pero bueno, todo esto Dios lo tenía pensado que iba a suceder porque Satanás ya estaba aquí. Y a Dios no lo sorprendió el diablo, ¿verdad? Tentando a Eva y a Adán, sino que Dios ya tenía un plan para redimirnos. Y esto es precisamente lo que estamos estudiando. Y cuando Jesús habla, vaya que tenemos que tener y poner mucha atención a las palabras de Él, porque Él es Dios y Él es sabio, muy sabio. Dice así Jesús, verso 52, vuelve tu espacio y lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Y aquí, mis hermanos, voy a hacer otro paréntesis. Yo conocí y he conocido cristianos que se van a las marchas. Dios mío, pues ¿con quién se disipulan? Yo creo que con Pedro en su vieja naturaleza, porque Jesús nos está dando aquí una instrucción. Nosotros como verdaderos hijos de Dios, nos debería de caer el 20, ¿verdad? Para no ser de estos cristianos alborotadores que van y pelean contra el gobierno y hacen sus tonterías y rayan llevan lacas y golpean y maltratan a los policías, ¿verdad? No es así. Dios, o sea, le dice, ¿acaso piensas, el verso 40, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? ¿Y él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión de soldados en aquel tiempo era de aproximadamente o de alrededor de 6000 soldados. Esa era una legión. Y Jesús está hablando en un idioma que está entendiendo Pedro, ¿verdad? Entonces, por supuesto que le dice, yo puedo orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero si multiplicamos 12 por 6000, ¿cuánto nos dan, mis hermanos contadores y matemáticos? Se los voy a poner fácil. La respuesta son 72,000 ángeles. Y un ángel que ya estudiamos angeliología el año pasado, los lunes, en el estudio de teología, un ángel es un ser muy poderoso. De hecho, en Segunda de Reyes 19:35, un solo ángel mató a más de 185,000 hombres en una noche. Un solo ángel mató a 185,000 hombres, enemigos del pueblo de la nación de Israel,
según está documentando en Segunda de Reyes 19:35. Ahora imagínense, si un solo ángel pudo haber hecho eso, ¿qué harían 72,000 ángeles peleando por su rey? Por supuesto que Dios no necesita ayuda de nadie, ni de Pedro, ni de nadie. Él tenía un plan que se tenía que cumplir y eso es precisamente lo que estaba haciendo. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras? Pedro, en serio, ¿cómo te voy a salvar si no tomo tu lugar para que tú no tengas que ser juzgado por mi Padre que es santo y es justo? Y Dios es santo, 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 y no puede simplemente hacerse de la vista gorda para no condenar a los pecadores. Dios es justo y y no puede brincarse su justicia, va en contra de su naturaleza. Jesús, que era el único hombre perfecto después de Adán que ha pisado la tierra, Adán antes de pecar, obviamente, ¿verdad? Él vivió una vida santa y perfecta. Era necesario que Jesús fuera arrestado, era necesario que se cumplieran todas las profecías de ese Mesías que vendría a terminar con la serpiente que engañó a los primeros seres humanos y cumplir el primer evangelio que encontramos en Génesis 3:15, también llamado como el protoevangelio. Dice, hablando a la serpiente, ¿verdad? Le dice Dios, y un descendiente de la mujer, eh, tú le dirás en el calcañar, mas él te dirá en la cabeza, ¿verdad? Entonces, Jesucristo tenía que darle un golpe mortal a la serpiente antigua, Satanás, aunque no iba a salir bien librado, iba a salir herido. ¿Por qué? Porque tendría que morir Jesús, pero a diferencia de cualquier otra persona que muriera, como él era inocente y él era Dios, era capaz de volver a tomar su vida, ¿verdad? Y a los 3 días salió de la tumba, como lo vamos a ver ahora en Mateo 28. Dice, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? ¿Cómo se va a cumplir el plan de salvación, Pedro? Verso 55. En aquella hora dijo a Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, ¿en serio? ¿Con espadas y con palos? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando nosotros estudiamos el año pasado Cristología, dimos todas las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías y con varios aspectos de la vida del Mesías. Si las podemos enumerar aquí, no vamos a terminar, mis hermanos. Les voy a compartir después de terminar esta clase por PDF ahí en el grupo de WhatsApp, les voy a compartir todas las profecías mesiánicas que hablaban de esto, de Jesús en el ¿Ya te Antiguo tomaste Testamento cafecito? y que habría de sufrir. Eso sí, lo Pues no puedo vas a tomar decir. tu cafecito, entonces yo un Por ahí se cafecito, nos meditas metió la vida un un ratito, micrófono. qué cosas buenas, malas. Ah, ok, ya lo cerraron. Muchas gracias, mis hermanos. Entonces aquí Y eso tenemos que ver esto, ¿no? ¿Cómo podemos entonces eres muy chingona, ¿no? Para detener esto? Sigue ahí por ahí un micrófono que no está muteado. Si lo pueden cerrar, se los voy a agradecer mucho. no, si no, yo tengo que ir yo también a hacer mi intento. ¿Ok? Ok, ya está muteado. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos la lectura. Dice así, los discípulos abandonan a Jesús. Ahí cuando las cosas se pusieron feos, todos abandonaron a su maestro, cumpliendo la profecía de que no lo defenderían. Todo el mundo le dio la espalda a Jesús. Eh, Este abandono, le puse ahí en la presentación, resalta la fragilidad humana ante el temor y la adversidad, a pesar de sus promesas y lealtad. Y aquí a lo mejor hay algún padre, algún Pedro que dice, no, yo no lo haría, ese nomás lo hizo Pedro. Pero, ¿qué creen, mis hermanos?
a ver, cuando empiece a temblar, a ver si es cierto, ¿no? Ahí es donde sale el temor, ¿verdad? Cuando viene el estrés, la presión, imagínense la escena. No podemos usar a sus discípulos, pero vienen un montón de soldados armados, ¿verdad? Con las armas más modernas de su época. Y las sabían utilizar muy bien, las armas y los palos. Y vienen por Jesús y por la misericordia de Dios y el gran poder y soberanía y control que tiene sobre toda la gente, incluyendo los no cristianos. No arrestan a nadie más que a Jesús. Esa fue una obra milagrosa de Dios cuidando a su gente, pero todos los demás salen corriendo. Y después continuamos la lectura en el verso 57, donde viene del 57 al 66 un juicio muy injusto, por cierto, donde Jesús es juzgado y sentenciado. Vamos a leerlo. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Es decir, primero, antes de ir con los romanos, primero van con las autoridades religiosas de su época, ¿verdad? Con Caifás, el sumo sacerdote, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Fue una acción premeditada. Judas ya había vendido a Jesús, así que estaban esperando que vinieran con Jesús, lo estaban esperando. Y dice el verso 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver. Pedro estaba, y si bien huyó al igual que el resto de sus discípulos, de sus amigos y todos los discípulos de Jesús, al menos Pedro tuvo el valor de seguirle, aunque de lejos, que nadie lo viera, para ver a dónde llevaban a Jesús. Y se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro al menos tenía esa lucha interna, ¿verdad? Por ver si podía ayudar o tener alguna oportunidad para ayudar al maestro a escapar. Todavía no le había amanecido, ¿verdad? Las palabras de Jesús que era necesario que el Cristo muriera y que se cumplieran todas estas cosas. Nosotros a estas alturas del Evangelio, Jesús ya en varias ocasiones había declarado lo que tenía que suceder, pero no lo terminaban de comprender. Esto ya se estaba saliendo en sus mentes de control. Y dice el verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Estaban buscando a alguien que mintiera para entregar a Jesús a la muerte, pero no lo hallaron, dice el verso 60. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responderás nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Bueno, vamos a ver esto. Jesús se queda callado, él no se defiende. Si Jesús se hubiera defendido, mis hermanos, estoy seguro que siendo abogado, que él es tu abogado y mi abogado, y aboga por nosotros delante del Padre, ¿verdad? Cada vez que nos equivocamos y nos arrepentimos, tenemos un abogado, lo dice la palabra, ¿verdad? Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es nuestro abogado. Jesús se hubiera podido defender, él no necesitaba un abogado que le ayudara en su juicio, él se hubiera podido defender y seguramente como en el resto de las ocasiones hubiera podido convencer a todos acerca de su inocencia para que no tuvieran argumentos para asesinarlo, para martirizarlo.
Sin embargo, Jesús se quedó callado porque era necesario cumplir con las profecías y cumplir sobre todo la voluntad del Padre, que lo había enviado a este mundo a vivir una vida santa y a dar su vida en propiciación por muchos. Ese era el ministerio de Jesús, por eso no se estaba defendiendo, no es porque no tuviera qué decir. Y después predice su segunda venida. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús va a regresar, mis hermanos, tú y yo lo sabemos, y tenemos que tener esa conciencia. Si Jesús va a regresar, ya nos lo dijo antes. Seamos prudentes, como la parábola de las 10 vírgenes, donde hubo al menos 5 que fueron prudentes y tardándose el esposo en llegar, guardaron aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Ya subí la grabación del estudio, creo que fue el antepasado, eh, pero lo pueden checar. Sí, el capítulo 25 fue hace 15 días. Eh, Porque es necesario que seamos prudentes y sabemos que Jesús va a regresar y que ya estamos viendo que las cosas, la situación mundial está alineándose para que Él regrese. Bueno, entonces, y Jesús lo está aquí anunciando, que Él va a venir sobre las nubes del cielo, entonces seamos prudentes, ¿verdad? Qué bueno que estás estudiando la Biblia conmigo, porque esa es la única forma de mantener nuestra fe acá, ¿verdad? Si nos alejamos de las cosas de Dios empezamos a fallar. Seremos imprudentes, como las 5 vírgenes que no guardaron aceite, tardándose el novio en llegar y quedándose dormidas, se les acabó el aceite. Que no se nos acabe a nosotros el amor por Dios y la pasión por su palabra. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras y emite un juicio, ¿verdad? Es reo de muerte, dicen todos ahí, ¿verdad? Y empiezan a haber acontecimientos muy horribles. Bueno, ya vimos las injurias y la condena que hacen primero los de su pueblo, los judíos, sobre Jesús, y ahora le humillan, lo desprecian. Ahora, ahora ellos empiezan a despreciar a Jesús, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Evidentemente, si no le hubieran tapado los ojos, ¿cómo es que se explica el, ¿verdad? El verso 68? Porque le decían que profetizara o que adivinara quién le había golpeado. Este es un escarnio hacia Jesús. Empieza el sufrimiento físico de Jesús. Ya había habido mucho desprecio antes por medio de los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos. Sin embargo, ahora es de frente, ahora es en su cuerpo, ahora le están escupiendo en el rostro, que es una grosería tremenda para la época de Cristo, y le abofeteaban. Es maltrato, son golpes, son vejaciones, son burlas. Jesús está siendo humillado y él, acuérdense lo que había dicho a Pedro cuando primero lo arrestaron ahí en el monte donde estaba orando. Él podía orar a su padre y pedir que vinieran 12 legiones de ángeles para rescatarlo. Sin embargo, Cristo estaba siendo humilde y ahora nos pide a nosotros que cuando seamos escarnecidos a causa de nuestra fe, no porque seamos tremendos, es otra cosa, ¿verdad? Sino a causa de nuestra fe, que se nos burlen de nosotros en el trabajo, en la escuela, nuestros familiares, donde sea, que recibamos burla y escarnio, recordemos que Él lo recibió primero, ¿verdad? Él es nuestro modelo a seguir. Él se aguantó estas vejaciones y las puso en manos de aquel que podía rescatarlo, pero era necesario que sufriera todo esto por ti y por mí. Vamos a ver a Pedro, seguimos. Pedro estaba sentado, recordemos en el verso 58 que lo siguió y se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro estaba sentado afuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices.
Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que estaban, acercándose los que estaban por allí, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Por qué la manera de hablar le descubría, mis hermanos? ¿Por qué dijeron eso? Porque recordemos que Jesús inició su ministerio en Galilea. La región de Galilea es la región del norte. Aquí arriba tengo un mapa. Este es un mapa de la Tierra Santa. Este que estoy señalando que es azul es el Mar Muerto y Jerusalén está a tan solo 22 millas o kilómetros al este del Mar Muerto. Por aquí, por donde estoy señalando, está la ciudad de Jerusalén. Pero Jesús inició su ministerio más al norte. Acá arriba, aquí arriba, está el mar de Galilea. Y toda esta zona de acá arriba es la zona de Galilea. Entonces, es como ahorita, ¿no? Nos vamos a Monterrey, al norte, pues tenemos un acento diferente. Por eso le decían, tu manera de hablar te descubre, le dijeron a Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahí está el gallo atrás, ¿ya lo vieron? Ahí está el gallito. Cantó el gallo. Antes que cantara el gallo, le dijo Jesús, tú me habrás negado 3 veces. Verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, porque ese no era el estilo de Pedro. Pedro era un hombre valiente en su carne, ¿verdad? Era un Pedro, era Pedro arrojado, valiente. Sin embargo, aquí se había enfrentado a una situación que vaya que lo había puesto a prueba en su carne. Era algo muy difícil, algo que Pedro jamás había enfrentado en la vida, que era enfrentarse a, a todo un sistema religioso, a los fariseos, al sumo sacerdote, a todos los poderosos de su época. Y además, con ellos estaban los romanos, los soldados que eran guerreros entrenados. Pedro lloró amargamente porque no podía creer que fuera y se estuviera acobardando tanto. Esa es la naturaleza humana. No podemos juzgar a Pedro. Al menos Pedro estuvo allí, ¿verdad? De lejos, pero fue lo más cerca que estuvo de Jesús fue esto, donde estuvo expuesto a gente que lo reconoció. Los demás apóstoles estaban, quién sabe dónde, la Biblia no nos revela, pero estaban escondidos, seguramente no estaban juntos, se habían dispersado, ¿verdad? En la huida. Ahora viene el arrepentimiento de Judas, dice, vamos a empezar el capítulo 27. Dice, venía la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. O sea, todo esto aconteció en la madrugada y cuando se asoma el sol empieza a amanecer. Entonces entran en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Cómo le hacemos para...? Ellos no tienen autoridad, ellos estaban siendo gobernados por el Imperio Romano, así que ellos, si por ellos fuera y hubieran tenido todos los medios, no hubieran tenido que pedirle permiso a nadie, pero tenían que acercarse a los romanos. Entonces por eso entraron en consejo contra Jesús y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 30 piezas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo. Esto tiene un simbolismo muy profundo, mis hermanos, en la palabra de Dios, porque Cristo fue entregado en servidumbre por amor a ti y a mí. Eh, eh, y Judas, dice aquí la palabra, que que se arrepintió. Sin embargo, esa es la palabra que dice nuestra traducción, ¿verdad? Sin embargo,
no es el arrepentimiento genuino que tiene la Biblia. Es como cuando una persona infiel, ¿verdad? Que es infiel, le jura y le perjura que no va a volverlo a hacer, pero lo dice nada más de labios para afuera. No ha habido un cambio en su corazón. Son mentirosos, ¿verdad? Entonces, este arrepentimiento no era genuino. No es el arrepentimiento que, por ejemplo, tenemos que nosotros buscar cuando nos equivocamos y pecamos para no volverlo a hacer. Una, para pedirle perdón a Dios, confesando nuestro pecado. Y dos, para teniendo esa herida en nuestro corazón de que nosotros supimos que mal fallamos, hacernos nosotros el propósito de no volverlo a hacer. Es el arrepentimiento genuino. Te lleva a alejarte de todo aquello que te llevó a pecar, ¿verdad? Porque el pecado es un proceso, vienen las tentaciones, vienen situaciones que nos seducen y después viene el acto, ¿verdad? Eh, Dice que la palabra que Judas se arrepintió de haber vendido a Jesús y quiso hacer un acto para redimirlo, ¿verdad? Redimir su error. Él pensó que si devolvía las 30 piezas de plata, iban a soltar a Jesús. No, hombre, mi hermano, estás chavo. No, si ya tenían a Jesús donde lo querían. ¿Verdad? Y no iban a aceptar la propuesta. Dice el verso 4 que Judas diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, es tu problema. Bueno, ¿cuántas veces, pónganse listos, mis hermanos, cuántas amistades te pueden llevar a hacer cosas que realmente deshonran a Dios? Una tranza, ¿verdad? Alguna situación compleja, una mentira. No, no le digas al jefe, no le digas al pastor, no le digas a tus papás, no le digas al SAT que recibiste una lana, ¿verdad? Y te inducen a equivocarte, y ya que ves las consecuencias, ahí estás como Judas, no, ya no quiero, ¿verdad? Pero no porque ya viste las consecuencias, no porque realmente te esté doliendo el pecado, ¿verdad? Ay, entregué sangre inocente y ellos lo dejaron solo. Aguas, mis hermanos, porque así son las personas malas sin Cristo. Te van a inducir a cometer un error como aquí y con 30 piezas de plata compraron barato, ¿verdad? A Cristo. Los sumos sacerdotes eran personas ricas, mis hermanos. Acuérdense que tenían el templo como un mercado y recibían una renta por que las personas vendieran ahí animales y lleve sus animales para ser sacrificados en el templo. Y habían hecho una serie de comercio, una central de abastos, donde los dueños y los franquiciatarios no eran nada más, nada menos que los de la cúpula, de los sumos sacerdotes, su familia y todos los que estaban arriba en el liderazgo religioso, que ellos estaban usurpando, ¿verdad? Estaban haciendo negocio con la fe. Y por eso Jesús, cuando lo estudiamos, por eso se enojó y limpia el templo, ¿verdad? De que habéis hecho en la casa de Dios una cueva de ladrones, les dice Jesús. Dejaron solo a Judas y Judas toma una decisión fatal sobre sí mismo. Él arroja las piezas de plata en el templo y salió y fue y se ahorcó. Si hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, no se hubiera ahorcado. Yo creo que hubiera pedido perdón a Dios y hubiera tratado de hacer algo más, como lo hizo Pedro, mis hermanos. Qué mejor ejemplo que Pedro, que también no fue tan diferente la traición de Pedro a Jesús que dale Judas. Judas lo entregó, Pedro lo dejó solo, lo negó, apostató. Es apostasía. La apostasía es negar tu fe. ¿Verdad? Eres seducido y, no, con él no, porque es cristiano. No, yo soy cristiano. Bueno, soy cristiano, pero no soy religioso. No, no, lo que quieres es caer bien para lograr un beneficio personal como Judas. En realidad estás apostatando. Pedro también dejó solo a su maestro. No fue tan diferente, pero qué diferente es la actitud de Pedro. ¿Verdad? Pedro al menos se mantiene ahí y sigue luchando hasta que él se da cuenta que era necesario que acontecieran estas cosas, que Dios lo seguía amando, que Dios lo había perdonado
y se convierte en uno de los grandes y más grandes líderes de la iglesia primitiva. La iglesia está por surgir en Hechos capítulo 2. Adelantito un poquito, un poquito tiempo más adelante nacería la iglesia con el día de Pentecostés y la primera predicación de Pedro, que con esa predicación 3,000 personas reciben a Cristo. Seguramente muchas de las personas habían sido testigos de todo esto que estaba aconteciendo. Pero bueno, entonces viene una discusión de los sacerdotes. Dice que los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata que dejó ahí tiradas de Judas y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Bueno, se llamaba hasta el tiempo de Mateo, ¿verdad? Campo de sangre. Eh, y dice el verso 9: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bueno, aquí dice, aquí dice entonces que se cumplió una profecía de Jeremías, pero en realidad, como Jeremías era el primero de los profetas de la Biblia judía, pues lo toman como la profecía en realidad es de Zacarías, por eso no es que esté ahí equivocado, ¿ah? Zacarías es el que dio esta profecía, pero Jeremías, digamos que representaba el grupo de los profetas. Por eso la escritura dice que así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, o también pudo haber dicho, así se cumplió lo que los profetas dijeron, o los profetas encabezados por Jeremías, ¿verdad? Voy a poner en pantalla esa profecía que nos está diciendo aquí de Zacarías, porque Dios es perfecto, Dios es soberano y Dios cumple todo lo que dice y todo lo que, aún lo que ha profetizado que habría de ocurrir, Dios lo cumple, porque Él tiene control sobre todo el universo y sobre todas las cosas que pasan. Dice así Zacarías, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Fíjense cómo se expresa Jehová acerca de la cantidad de las 30 piezas de plata. Hermoso precio con que me han apreciado. Aquí dice Jehová, pero tú y yo sabemos que quien realmente está hablando es la segunda persona de la Trinidad, es Jesús preencarnado, ¿verdad? También es Jehová. A Jesús en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, es Jesús el que está ahí haciendo las cosas y se les dice Jehová de manera alterna con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jehová me habló. ¿Quién? ¿Quién habló con ¿Quién habló con Moisés en el Sinaí? ¿Quién habló a los profetas cuando se manifestaba Dios? ¿Quién era? Bueno, todo eso lo estuvimos estudiando cuando estudiamos la Trinidad el año pasado en el estudio de los lunes, que es de teología. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo que para Dios es un precio hermoso, hermoso precio. Qué cosa, ¿verdad? Que Dios diga, ah, hermoso precio, porque porque nos está redimiendo. Dios nos ama tanto que para Él es un honor y un privilegio haber muerto por nosotros porque nos ama. Porque de tal manera dice la palabra, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y el Hijo vino y cumplió la palabra del Padre sin protestar. No lo hizo de malas. Jesús lo hizo con amor y movido por el amor y aún los siguientes versículos que van a ser sumamente violentos y sanguinarios y muy provocadores para que Jesús se equivocara, aún con todo y eso Jesús jamás hubo amargura en su boca o en su corazón, ¿verdad? Jesús murió como un cordero sin
chistar, siendo fuerte. Así tenemos que ser nosotros los cristianos y padecemos porque somos verdaderos hijos de Dios y estamos haciendo las cosas bien y ya les caíste gordos a todos en tu trabajo porque tú no le entras a las tranzas y porque tú no le entras al cigarro, ni a las drogas, ni a las mujeres, ni a tantas tentaciones que como varón, yo también, pues, por eso te lo digo, hermano, pues todos estamos en el mismo barco, a todos nos somos tentados. Ahí por ahí subí mi testimonio, ¿verdad? Pero todos somos sometidos todo el tiempo a diferentes tipos de tentaciones, las mujercitas también, a otras tentaciones. Pero nosotros tenemos que ser fuertes y aunque se burlen de nosotros como Cristo, seguir su ejemplo y no dudar, porque nuestro fin cada día que pasa, mis hermanos, estamos cada día más cerca de Dios. ¿Cuántos se emocionan por eso? Ya estamos un día, ay, gracias a Dios, ya está terminado este día, Señor, un día menos de estar en tu presencia, porque si nos mantenemos firmes en nuestra fe, ¿verdad? Manifestando el fruto que hay dentro de nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por supuesto que vamos a terminar la carrera y por supuesto, aunque haya sufrimiento, llegaremos a la meta y estaremos con Dios para siempre. Así que yo te animo a que soportes la tentación. Y si ya caíste, arrepiéntete, pero no como Judas, como Pedro, y sigue adelante, porque Dios todavía te puede usar y tiene muchas cosas para ti, para mí. Oremos, mis hermanos, y demos por terminado este estudio del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada persona aquí, a cada familia que representa, a cada personita. Ayúdalos a seguir firmes en la fe, Señor, teniendo ahora más herramientas que no tenía en este momento que acabamos de leer de la historia. No tenía Pedro y no tenían sus discípulos, no tenían el Espíritu Santo que ahora sí tenemos nosotros, los que te hemos recibido. Ahora somos fuertes porque no estamos solos, sino que tú moras y vives dentro de nosotros. Ahora somos capaces de resistir la tentación y todo el sufrimiento, Señor, porque no estamos solos. Tú nos guías, nos consuelas, nos reconfortas, nos animas. Gracias por esta promesa hermosa de que era necesario que tú te fueras para que, yéndote tú tú rogaras al Padre para que el Padre mandara a otro igual que tú, al Espíritu Santo, aquí, y que ha venido a morar dentro de las personas, dentro de la iglesia, de todos los creyentes, judíos y no judíos. Todos los cristianos, los verdaderos cristianos tienen al Espíritu Santo, eso dice tu palabra. Bendícelos y guárdalos, llévalos en santidad, ayúdalos a descansar y a que terminen una semana victoriosa para ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Por siempre y siempre, ¿quién sino el Señor? He soñado en el plan para el hombre